este reportaje. Y como anticipábamos hace unos momentitos, vamos a hablar de ese ya se me va a pasar, esas lesiones no tratadas. ¿Y qué pasa con esas lesiones no tratadas? Porque muchas veces uno piensa, bueno, es una molestia, es un dolor, tomo un calmante, tomo un analgésico y se pasa, pero Pero no sí, siempre es así. pero sí ahí. Pero viene un día de humedad como ayer y de repente, ¡ay! ¿Qué está pasando? Esto no se terminó. Y para hablar de eso, vamos a traerla a esta genia total que siempre nos acompaña cada vez que la necesitamos, cada vez que surgen estos interrogantes. Camila Gaitán Ivanisevich, ella es kinesióloga, una genia total. Cami, ¿cómo estás? Hola Cami, hola Santi, ¿cómo están? Buen domingo a todos. ¿Cómo estás, Muchas Cami? gracias. ¿Todo bien? Sí, todo bien, disfrutando el descanso también. Y la verdad que me puse contenta cuando Cami me dijo hablar de este tema porque hay mucho para educar, así que me encantó. Sí, porque también es parte de nuestro paisaje cotidiano del cuerpo, que uno se levanta con esa molestia de la cual ya es costumbre, ya es parte de su rutina. Hay gente que vive o con ungüentos o con una pastilla que la toma como si fuese un medicamento de uso diario para paliar un dolor que lo acompaña de una lesión que quizás, si se agarraba en el momento, o vos bien me dirás cuándo, podría haber nada, sanado y tener una vida mucho más normal de la que lleva hoy en día una persona. Se podrían llegar a sorprender de la cantidad de dolores que se normalizan. La verdad que es impresionante. Más que nada lo que es dolores de cintura, rodilla, espalda o a veces rodilla y cadera. Pero lo llamativo es que cómo llegamos a un punto que nos limita en la actividad de la vida diaria para decir, che, tengo que hacer algo. Y Ujú. ahí está el error. Vos decís, ¿cuándo acudir a un profesional si tenés dolor? Yo siempre doy el mismo ejemplo. Una cosa es que, por ejemplo, te pongas a cortar todo el pasto de tu patio porque llega esta temporada que todos nos ponemos a cortar el pasto y al otro día te molesta un poco el cuerpo porque hiciste algo que no estabas acostumbrado. Y otra cosa es que te levantes absolutamente todos los días con una molestia y que lo soluciones con un medicamento. En cualquier momento del día, ¿sí? Ya levantarte con dolor ya es un signo de alarma para decir algo está pasando, que mi cuerpo no logra el descanso, porque en la noche uno se regenera Ujú. y cuando uno se despierta se tiene que despertar bien. Entonces hay algo que está ocurriendo en el descanso que hace que yo ya me levante con dolor. Claro. Entonces, es importantísimo que ya, si me levanto con dolor, termino una jornada laboral con dolor, me voy a acostar con dolor, son signos de alarma. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a decir, bueno, mañana se me va a pasar, como dijiste vos antes que comencemos, o, estuve mucho tiempo sentado, y entonces empezamos a normalizar Ujú. hasta que llega un punto que nos limitó en casi todas las actividades de la vida diaria. Hay gente que no sale al parque porque no se puede sentar porque le duele la cintura, hay gente que no se junta con amigos, familia o no disfruta porque le duele el cuello y termina en una cefalea tensional. Entonces es importante esto de no normalizar ningún tipo de dolor. Claro. Y si vamos a lesiones específicas como, por ejemplo, estoy realizando alguna actividad, sea la que sea, y sufro un golpe o hago un mal movimiento y el cuerpo me alerta, tengo un dolor, pero obviamente estando en caliente, quizás realizando una actividad, no siento realmente el dolor y lo minimizo, entonces no me atiendo. ¿Eso ya es un error? En realidad ya es un error dependiendo también la situación, ¿no? Doy el ejemplo de una lesión muy común que es el esguince de tobillo. Ujú. Vieron que mucho pasa que uno se dobla el tobillo, le duele, se inflama y dice, bueno, descanso una semana, se me va a pasar, se le pasa porque el tejido se cura solo, o sea, se empieza a hacer esos mecanismos de regeneración del tejido y vuelve a las actividades porque ya pasó una semana, se desinflamó y dejó de doler. El problema es cuando empezamos a hacer actividades diarias y nos empieza a molestar poquito y decimos, ay, fue por el esguince, ya se me va a pasar. ¿Y qué pasa cuando yo no trato una lesión, por ejemplo, el esguince, y después vamos a un dolor estilo golpe traumático? Ujú. Entonces, el tobillo ya perdió capacidad de mantener estable esa articulación. Y no es que solamente el problema quedó en el tobillo, ¿sí? Uno tiene que pensar que todo el cuerpo está conectado y todo lo que pasa en el tobillo y pie también va a influir en la rodilla o en la cadera y hasta la cintura y postura. Entonces, a veces pasa, por ejemplo, vienen con dolor de rodilla o de lumbar y cuando le preguntas, ¿tuviste lesiones previas? Te dicen, tuve 5 15 de tobillos en este
2 en este, pero la verdad que nunca lo traté porque siempre fue un esguince muy leve y se me pasó con el reposo. Pero ¿qué sucede? El cuerpo empieza a compensar con mecanismos superiores. ¿Por qué? Porque el tobillo no está haciendo bien su trabajo, entonces la rodilla, la cadera y la columna también sufren consecuencias. Y después si pensamos, por ejemplo, en un evento traumático, por ejemplo, me golpeé, Ujú. suele pasar mucho, por ejemplo, en golpes de codo, golpes de rodilla porque te caíste, golpes de muñeca. Claro, una Una caída en cosa es el rollers golpe, que tiene claro. una caída en rollers de los 10 años que tiene consecuencias al día de hoy. El problema es cuando ese golpe llega a lesionar tejido, ¿sí? Ese tejido ya queda inestable, por así decirlo, y después empezamos a hacer todas las exigencias cotidianas normalmente, pero el cuerpo lo hace a expensas de otros lados, Ujú. ¿sí? Y es un golpe que, por ejemplo, me caí, me golpeé, se me hizo un moretón, se me pasó, pero si nosotros notamos que sigue doliendo, enseguida hay que acudir a un profesional, porque hay veces, por ejemplo, lo que es caídas de muñeca, o también caídas de que se golpean la rótula, a veces quedan mini fisuras de la rótula y eso también hace que todo, por ejemplo, el tendón del cuádriceps o el cuádriceps no haga bien su funcionamiento y terminamos con dolor. Y pasa esto, como dijiste, de que con el cambio de humedad sentimos dolor Claro, y ahí nos acordamos que dijimos, uy, me acuerdo que hace como un año me caí y desde ahí cada vez que hay humedad me me duele. quedó ¿Sí? sentido. Tal cual, eso es súper, súper común y es importante no quedarnos con que ya está, me pasó, no puedo hacer nada, ya me caí o ya me lesioné. Ahí, los estaba escuchando antes que yo apareciera de las lesiones de ligamento cruzado, menisco y por ejemplo las lesiones de menisco que muchas no son operables, o sea, no se operan y no quedarnos con que, me duele porque hace como 3 años, 4, me dijeron que se me había roto un poquito el menisco y entonces me la tengo que aguantar. Claro. Eso es un error, ¿sí? Porque ya la evidencia muestra, por ejemplo, en el menisco, que se pueden hacer muchísimas cosas para mejorar la función de la rodilla y que no duela, y ni hablar cuando son edades más jóvenes, Claro. ¿sí? Que tenemos toda una vida por movernos. Imagínense, ya nos quedamos con que me dolió porque me dijeron hace 3 años que tenía una lesión de menisco. Eso te quería consultar. ¿Hasta qué punto? Porque lo que estás hablando es como una concadenación producto de una lesión desatendida que hace que, bueno, empieces a trabajar para compensar con distintas partes del cuerpo esa lesión. Ahora, eso me imagino que se da a lo largo del tiempo. ¿En Ujú. qué momento estás a tiempo todavía de volver a atender ese primer error? Porque, o ese primer error de haber desatendido la lesión. Me imagino que hay un momento en el que esa caída ya prescribió y ahora es una cuestión más integral, porque la pregunta sería, ¿cuándo es demasiado tarde o hay un momento en el que es demasiado tarde para atender esa lesión? En realidad, no me gusta la frase es demasiado Ujú. tarde, porque en realidad, más allá de las consecuencias posteriores a errores, por así decirlo, siempre se puede mejorar, ¿sí? Claro. Por esto mismo, porque si no nos quedamos con que no hice nada por ese esguince, porque justo estábamos hablando del esguince, y es tarde, ya no puedo hacer nada. En realidad siempre se puede hacer algo. Lo que puede llegar a suceder es que tenemos que trabajar más parámetros porque vamos trabajando sobre esas consecuencias, esa cadena de compensaciones que hizo el cuerpo, pero terminamos mejorando igual, ¿sí? Entonces, no hay o sea, siempre te digo, si te esguinzás, acudí enseguida a un profesional. Lo que sucede que en el ámbito de la medicina hay muchos profesionales que también minimizan el esguince, entonces pasa que uno se esguinza y te dicen, hacer reposo una semana, 15 días ya se te va a pasar. Y siempre yo educo en que si te esguinzás el tobillo sea muy leve y ni hablar si es grave, hay que rehabilitarlo igual. Desde el día uno, siempre se puede ir trabajando desde el día uno. Lo mismo sucede si te operás, puedes trabajar previo a la cirugía, el día uno de la cirugía. Entonces, en realidad, en tiempo siempre lo antes posible, pero nunca es tarde para decir, vamos a trabajar esta consecuencia de el esguince de tobillo, el dolor de cintura, la lesión de hombro, cualquier lesión estemos hablando. Ujú. Cami, ¿y por qué crees vos que nos dejamos estar muchas veces con las lesiones? ¿Por qué no nos atendemos eh, frente al primer estímulo de dolor o del golpe o la lesión que fuese? Esa pregunta me la hago siempre también y me pasa que a veces me sorprendo al límite que llega la persona. Pero yo creo que también
que no nos educaron desde que somos chicos al cuidado del cuerpo desde un término de salud, sino de hay que, como que lo damos todo porque el cuerpo está y el cuerpo nos responde y entonces le damos como si no hubiera fecha de vencimiento. Vieron Claro. que una vez di un ejemplo hablando con unas adolescentes que di una charla de prevención y les daba el ejemplo con el celular. Vieron que Ujú. nosotros cuidamos el celular como si fuera oro. Claro. Cuidamos la batería, lo cargamos cuando tenemos que cargar. Le compramos fundas, pero ¿qué pasa? El celular tiene 2 años y lo cambiamos. ¿Qué pasa con el cuerpo? El cuerpo no podemos hacer eso. Vendría Entonces bien. creo que es A veces vendría bien. entonces yo creo que no acudimos o nos dejamos de estar porque en realidad no dimensionamos eh, cómo tenemos que cuidar el cuerpo y cómo nuestro cuerpo se ve perjudicado por estas decisiones que tomamos nosotros. Sí, porque es todo decisión de uno. Siempre pasa que uno después dice, qué mala suerte, que me duele, que cuestiones de que fue mala suerte, hay cosas que Ujú. sí, pero yo creo que hay decisiones diarias que hacen a que nuestro cuerpo esté mejor y que lleguemos a viejos mejor. Y Porque creo que hay un paradigma del uso del cuerpo, del sobreuso del cuerpo que nos lleva a esto. Cuando ya nos limita en todo, ahí recién decimos, bueno, vamos a hacer algo. Claro, acá hay que Y hay parar veces que y aún asistir a un limitándonos, profesional. claro, obvio que también influye mucho la situación en la que vive cada uno, porque me ha pasado de personas que no pueden dejar de trabajar porque son el sustento familiar, ujú. y entonces cuesta que vayan a un profesional porque todo es tiempo, todo es sobre va cambiando los tiempos en la vida de uno. Ujú. Ay, no, pensé que se había No, no, no. cortado. Las Y exigencias también del rendimiento constante llevan a que, bueno, el cuerpo también no dé abasto, porque no somos máquinas, y bueno, la falta de descanso, el estrés, lo habíamos hablado en otras oportunidades, pero me gustaría claro. saber si, bueno, como para tener una conclusión, si tenés algunas recomendaciones para esas personas que sienten un dolor, entre grandes comillas, viejo, o que se acostumbraron a vivir con una lesión que no estuvo del todo tratada o para nada tratada. Si tenés una recomendación para hacerlo, así la dejamos para, bueno, para quien hoy esté escuchando y lo necesite. Lo que yo le diría a las personas que tienen dolor ya que uno le llama crónico, porque lo tiene hace mucho, primero es que no se quede con que va a ser para siempre, Ujú. ¿sí? No se, eh, no se martirice con esa frase de, bueno, me lo tengo que aguantar porque me dijeron que es crónico, ya lo tengo hace 10 años, eso sería lo primero, más allá que no sea una acción en sí misma, pero sí desde el pensamiento. Después también está bueno el empezar a escuchar el cuerpo de cuándo duele. Me duele más cuando me levanto, me duele más cuando estoy en el trabajo por determinada posición que mantengo, me duele más cuando me voy a acostar, porque esas cositas nos van a dar información después qué necesita el cuerpo para mejorarlo. Y siempre Ujú. acudir a una guía para que los ayude a mejorar, porque hay veces que en esta búsqueda de soluciones mágicas buscamos ejercicios en internet porque hay un millón y a Claro. veces hacemos uno y no hace doler más y nos frustramos porque decimos, pero yo busqué un ejercicio, lo hice, me dijeron que era para esto y está bueno que cuando ya sabemos que no podemos solos, buscar una guía. Sí, porque la guía va a hacer que podamos progresar de a poco. A veces hay cuerpos que necesitan determinados ejercicios, hay cuerpos que necesitan más tiempo, Sí, o menos más tiempo, porque a veces, acompañamiento. Un estiramiento mal hecho puede generar más daño bueno, que beneficios también. Obviamente uno tiene un límite y hay profesionales que están capacitados para ayudarnos en el proceso. sí, tal cual. Y también otra cosa que me gustaría dejarles es que no se comparen con cómo mejoró un otro. Porque pasa a veces que dicen, a mí me dijeron que tenía, por ejemplo, hernia de disco, al vecino le dijeron lo mismo, hizo esto y mejoró re rápido y yo estoy hace 6 meses y no mejoró en nada. O prueba a hacer lo que hizo el vecino y ahí no le hace nada porque eran otros cuerpos, son otras biomecánicas, otras funciones, otros hábitos, otros estilos de vida, porque todo se empieza a sumar en el dolor y lesión, no solamente desde el movimiento en sí mismo, sino como decís vos, cómo descanso, cómo me alimento, con cómo me relaciono con el resto, la salud mental. Entonces es importante no empezar en las comparaciones, sino escucharse a uno y buscar la guía que uno necesite. Cada cuerpo necesita su tiempo, hay que respetarlo, pero lo más importante, más importante, que lo repito, y la vez pasada cuando hablamos de bruxismo y estrés, Ujú. es que no nos acostumbremos al dolor,
porque realmente estamos perdiendo una capacidad de disfrute de la actividad de la vida diaria que no nos damos cuenta y empezamos a perder salud, porque si tenemos un dolor nos movemos menos, al movernos menos también perdemos movilidad, flexibilidad y fuerza, eso también influye en la capacidad respiratoria, en la capacidad cardiovascular, y todo eso empieza a ser una bola que después termina explotando. Entonces se puede prevenir eso y a veces el dolor es la alarma que nos dice hay que hacer algo y entonces si nosotros dejamos que esa alarma suene, 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 después la dejamos de escuchar a veces porque ya nos acostumbramos hasta que esa alarma tiene que sonar más fuerte y ese más fuerte ya nos limitó. Perfecto. Entonces, por eso está bueno que uno no se acostumbre al dolor. Clarísimo. Entonces, quienes hayan resonado con esta nota, quienes les haya dado curiosidad el tema, la pueden seguir a Cami en CGI-kinesiología, ¿correcto? Sí, impecable. Camila Gaitán Ivanisevich, ella es kinesióloga, tienen contenido súper claro en Instagram que viene bien para despertar esas alarmas y decir, che, esto que estoy sintiendo tiene solución. Así que te agradecemos, Cami, clarísimo toda la información que nos diste en el día de la fecha y estamos a la espera de volver a comunicarnos cuando surja un nuevo interrogante. Muchísimas gracias a usted, gracias por este espacio, la verdad que súper agradecida y espero que tengan un hermoso domingo. Igualmente, Camila Gaitán Ivanisevich, kinesióloga, pasaba por Con Viento a favor del día de la fecha. Seguinos también en Instagram, @Aire de Santa Fe, el Instagram oficial de Aire. Aire es el